Bien, buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a la clase de hoy día martes, 18 de mayo de 2021. La temática preparada para el día de hoy es sobre el ciclo de vida de los proyectos. Bien, antes de empezar, quiero contextualizar para que esté claro. Cualquier proyecto que usted realicen o trabajo que en este momento estén realizando de la asignatura o que tengan en algún momento que realizar como un servicio profesional ante un cliente, es importante que ustedes planifiquen y se den cuenta que el proyecto que van a realizar, el trabajo que van a realizar dentro del área informática tiene un ciclo y también ese ciclo le va a poder establecer o poder determinar ante los clientes cuál es el tiempo de entrega o el tiempo que le va a generar el desarrollo del trabajo. Adicionalmente a esto, pues, es coherente con el presupuesto que tienen que presentar. Bien. Inicio también con esta frase de un pensamiento estadístico en la que lo hace este autor Haveridiano y dicen que es necesario como ciudadano de manera cotidiana realizar un análisis eficiente, una estructura descriptiva eficiente en cuanto al pensamiento estadístico. Lamentablemente, nosotros como ingenieros tenemos que casi que ser analíticos con los números. Es importante más que ser o dar un enfoque cualitativo. Sin embargo, es importante combinar ese enfoque, es decir, hacer un análisis cualitativo y cuantitativo, calidad y cantidad. Es decir, en este caso, función de la C4 de los proyectos. Los proyectos tienen un ciclo de vida y además generan un apartado de cada componente del mismo, genera una secuencia de sus fases, es decir, cómo va teniendo su proceso cronológico, su proceso sistémico, y que lógicamente cada paso, cada proceso, cada componente o microcomponente tiene lógicamente una acción o iteración. Además, es importante que esto lo relacionen con la metodología. Ojo, no me refiero a la metodología de desarrollo del software, sino a la metodología de cómo van a realizar o de qué forma van a realizar el proyecto. Hay muchos enfoques que se dan sobre el ciclo de proyectos. Por ejemplo, el PMBOK establece que el proyecto durante el tiempo, tiene un inicio, tiene una etapa de organización, tiene una etapa de preparación, tiene una etapa en la que se ejecuta el trabajo y tiene una etapa de cierre. Y observen ahí la evolución que este tiene mientras transcurre. Lógicamente, todos estos tienen costos, por eso les indicaba que está relacionado con los costos y con el cronograma. En cambio, hay otros autores, más que todos los que les dan el enfoque a nivel de desarrollo de software, ellos establecen que ese enfoque básicamente tiene también sus ciclos, tiene también sus etapas. Va con el requerimiento del sistema, requerimiento del software, un análisis de esos requerimientos, empieza luego a realizar un diseño. Ese diseño debe codificar tanto sus tablas como sus pseudocódigos. Una vez que esté implementando, empieza a realizar pruebas hasta que llega a una fase de operación. Generalmente me he dado cuenta que ustedes esto como que aíslan, se enfrascan a hacer el proyecto y aíslan. No importa en desarrollo de software o no importa cómo lo enfocaba el PMBOK. También el PMBOK, si es que este es un plan de negocio, miren, sectoriza. Si es que este es un plan de negocio, también cuenta con un ciclo de vida del proyecto, que tiene un inicio y tiene un final. Ese ciclo de vida del proyecto, lógicamente, sus actividades, como ya los habíamos visto en la clase anterior, deben tener un inicio y deben tener un final. Lógicamente hay procesos intermedios en las que ya dependerá el autor cómo lo vaya haciendo. Incluso cada autor, cada profesional puede darle su personalización
puede darle su caracterización particular al ciclo de vida del proyecto que se tenga, pero sin salirse de los esquemas conceptuales macro que me definen el ciclo de un proyecto. Por otro lado, el autor Wiedemann indica que también yo puedo tener un ciclo de vida para un negocio, puedo tener un ciclo de vida para determinar un producto o puedo determinar un ciclo de vida para un proyecto. Mire, él da un campo mucho más amplio. ¿Sí? Tiene un campo mucho más amplio. Todas funcionan con un abandono o una finalización porque en algún momento el proyecto deja de ser útil, lo que implicará o hacer una actualización o hacer una reformulación de ingeniería o simplemente desechar y optar por un proyecto nuevo que de manera general tenga que reemplazar al proyecto actual. Bien. También el PMBOK da ciertas limitaciones en los proyectos, ¿sí? Lógicamente van a coincidir en que tengo un inicio, pero algo muy importante que adiciona, hay entregables del proyecto. ¿Qué entrego al final? Entregaré un servicio. En este caso, si es un servicio, hablemos de mantenimiento técnico, equipos con mantenimiento y lógicamente un informe. Si es un producto, la venta de una cámara, la venta de un computador o simplemente un software, tengo que entregar el producto tangible. Y esos entregables pasan a ser activos, pasan a ser un bien que es cuantificado financieramente dentro de la empresa. Bien. Con esos antecedentes, nosotros debemos tener claro que los proyectos deben tener ciertos elementos, al menos importantes, entre ellos yo he listado 10. Bien. Si hay dudas, si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud que tengan ustedes que aclarar, por favor, lo hacen a través del chat o simplemente alzan la mano para que puedan intervenir. Bien. Ya les había indicado que cuando yo quiero hacer un proyecto, lo primero que debo es identificar un problema. Entonces, yo debo tener una razón para preparar el proyecto. Los proyectos tienen una finalidad esperada. Los proyectos deben contribuir a los beneficiarios y lógicamente también habrán afectados. Los proyectos deben contar con entregables, ya sean productos o ya sean servicios. Los proyectos deben generar expectativas al usuario, a los beneficiarios, a los involucrados. Los proyectos necesitan recursos, es decir, necesitan dinero, necesitan un cronograma, necesitan un responsable y finalmente los proyectos me van a generar ciertos riesgos. Entonces, aquí hemos listado elementos importantes que yo debo tomar en cuenta antes de formular un proyecto. Nuevamente tenemos en este apartado definición de los proyectos, aquí tenemos de otras instituciones para ir refrescando y nuevamente recordarles que los proyectos deben ser soluciones rápidas, soluciones fáciles, soluciones inteligentes que me permitan satisfacer la necesidad del cliente. Bien. Una vez que ya empiezo a crear el proyecto solución, una vez que ya empiezo a generar la solución de lo que el cliente me está solicitando, yo tengo que primero determinar cuáles son las alternativas de solución, es decir, establecer la viabilidad y la prefactibilidad del proyecto. Esa viabilidad y prefactibilidad no es más que todas las posibles opciones que me permitan dar solución al problema. Una vez que ya selecciono con cuál opción, cuál solución voy a plantearle al cliente, entonces empiezo la etapa del proyecto. Miren, empiezo la etapa del proyecto. Empiezo a realizar la etapa de preinversión. Ya lo dijimos, a ver, la etapa de preinversión, ¿a qué etapa corresponde? Ya lo dijimos, a ver. Preguntas para todos. Hay 28 estudiantes.
La etapa de preinversión, ¿a qué corresponde? ¿Corresponde al contrato? ¿Corresponde a la proforma? ¿Corresponde al contacto con el cliente? A ver, ¿a qué corresponde, por favor? Bueno, o no están revisando la información que ya la tienen subida, no estuvieron en clases, o simplemente no revisaron la clase grabada que ya está alojada en la plataforma del canal de YouTube. Bien, empezamos. No muy bien. Estos términos ya tienen que irlos dominando. La etapa de preinversión corresponde al diseño del proyecto. ¿Sí? Corresponde al diseño, en donde yo tengo que preparar los costos, los presupuestos. Ahí está, donde tengo que hacer las evaluaciones de factibilidad del proyecto. Y luego llegamos a la etapa de inversión, es decir, empezamos a desarrollar ese diseño planteado. Ese desarrollo implica además las implementaciones, las pruebas finales, los ajustes y posteriormente tengo que establecer la operación del proyecto. Jóvenes van a ser ingenieros, por favor, más pilas. Hay que revisar la información que se les comparte. Bien. Además, debemos tener claro que los proyectos vamos a tener dos opciones, o me sale bien o no me sale bien, o es un éxito o es un fracaso. Bien, ¿cuándo empiezo a establecer? Y es lo que yo me he dado cuenta. El fin de semana estuve revisando una tesis y lamentablemente esa tesis estaba ya con la firma y el aval del tutor indicando que está bien. Y sucede que me encuentro, entre otras cosas, de forma la paginación equivocada, no tenía índices, las redacciones bastante desprolijas y de sobremanera el diagnóstico equivocado, donde parece ser que el estudiante primero encontró el proyecto solución y después trató de acomodar el problema a solucionar, cosa que había un contraste. El trabajo prácticamente requiere de una revisión integral, es decir, casi que hacerlo todo, cuando ya estaba a punto de ser defendida. En la práctica se da todo esto. Además, es importante que prevean los cambios de tecnología. No utilicen términos de moda. ¿Cuáles, por ejemplo? A ustedes les encanta y los escucho bastante los siguientes términos. Tecnología de última generación, tecnología de punta. Les recuerdo que la tecnología cambia y muy rápida. Lo que es tecnología de punta ahorita, probablemente a fin de año ya no lo sea. Ha cambiado. Si ahorita tenemos Core i7, por ejemplo, a fin de año, a la final, tenemos algo mejor. Tengo que considerar los cambios de tecnología. En este instante, el gobierno está pasando por una transición política y económica. Se viene un nuevo gobierno, probablemente hayan cambios de políticas, probablemente hayan cambios del marco legal. Ya antes de la elección de la presidenta o presidente de la asamblea ya hubo desacuerdos. Y además, algo importante, a nivel mundial, cuando se dieron los resultados del triunfo del señor Lasso, las situaciones económicas mejoraron. Riesgo país, mayor credibilidad para las inversiones hacia el país por un nuevo gobierno que quizás ofrece mejores garantías, entre otras cosas. Las relaciones comerciales, en este caso, nuestras relaciones comerciales van a ser con nuestro cliente y con nuestros proveedores. Ni con el cliente ni con el proveedor debemos pelearnos, peor con la competencia. Es importante también que tomen en cuenta la parte legal, si van a utilizar licencias, si no van a utilizar licencias, si necesitan un hosting, si no necesitan un hosting, que esas licencias tengan claro ustedes que sea gratuita
que sea pagada a medio término, es decir, año a año, o que tenga un pago de licencia perpetua. Y adicionalmente, algo que lo he incorporado en los últimos años, también debemos considerar la inestabilidad de la naturaleza. Es decir, ya tuvimos un terremoto en el país y ahora sí podemos establecer que yo debo tener claro que cada fracaso nos debe acercar mucho más al éxito. Tomar en cuenta estas consideraciones. Bien. Los proyectos van a tener un proceso genérico, también ya lo vimos. Primero debemos formularlo, hacemos la evaluación del proyecto, verificaremos si justifica o no justifica, pasará a un banco de proyectos. Si no justifica, se lo archivará parcialmente o totalmente. Llegará el momento de tomar las decisiones de invertir y de ejecutar el proyecto. En caso de que haya ido a un banco de proyectos, yo necesito que esté en espera antes de invertir, y si me dicen ejecute, no lo ejecuto inmediatamente, tengo que actualizarlo nuevamente. Miren, actualizar más aún si estamos con proyectos técnicos informáticos. Bien. Para esto, nosotros tenemos que considerar en la parte de prefactibilidad, de viabilidad y de factibilidad 6 aspectos. Yo debo hacer la factibilidad socioeconómica, los involucrados, cuántos son y cuánto se genera económicamente. Además, tengo que al cliente determinar que con el software, por ejemplo, va a tener mayores ingresos, va a tener mayor velocidad de facturación, va a tener mayor velocidad para poder hacer inventarios, entre otras cosas. A nivel técnico y comercial, es conveniente para las partes hacerle notar al cliente que lo que está pagando por el proyecto no es un gasto, no es un costo, sino una inversión que le va a generar rentabilidad, que va a tener una retribución a corto plazo. Debo hacer una viabilidad legal o institucional, analizar el marco legal, si es software libre, si lo aplico en el sector público, en el sector privado. Y en la parte financiera, ¿qué debo establecer? Que las inversiones que está haciendo el cliente es viable desde el punto de vista de las inversiones. Y desde el punto de vista económico, los beneficios, tanto para el comprador como para el vendedor, es ganar y ganar. Y las dos últimas, pues, es el análisis de género y ver el impacto ambiental que me genera el proyecto, si amerita un estudio o no amerita un estudio. Dentro de la viabilidad es importante, voy a parar allí la presentación, y es lo que menos se sabe hacer. Yo los veo que pese a que ustedes tienen el deseo, el ímpetu, el ánimo de querer sacar adelante un proyecto informático, me he dado cuenta de que ustedes no aplican esta parte, ¿sí? No hacen un estudio técnico, simplemente empiezan a caminar como un robot, y dicen, primero tengo que hacer esto, luego lo de aquí, luego lo de más allá, pero no saben por qué. No lo diseñan de tal manera que cualquiera lo pueda entender, sin necesidad de conocer el área informática. No hacen un análisis técnico en donde cuando presentan una factibilidad dice el proyecto es factible desde el punto de vista económico, así nomás, pero ¿y por qué? ¿En base a qué? Y lo más grave, no saben hacer estudios de ingeniería, jóvenes. Por favor, alértese. Yo sé que ya están en el 8º nivel. Yo siempre le vengo preguntando a mis compañeros, ¿por qué no le dan el enfoque de que el estudiante sea analítico? ¿Por qué no le dan el enfoque de que el estudiante presente una innovación y que tenga creatividad para realizar estudios de ingeniería? Este estudio de viabilidad, llamado técnico, análisis e ingeniería, lo pagan, jóvenes. Ese es un trabajo intelectual que te lo pueden pagar, ya sea como consultoría o simplemente como un servicio profesional. Y lógicamente la viabilidad comercial, yo necesito saber a quiénes les voy a vender mis servicios profesionales. ¿A quiénes? A los almacenes de ropa, a los industriales, a los profesionales de todas las áreas técnicas, si es una aplicación móvil, a los locales que venden comida, etc. Hemos venido en una transición, vivimos en una época de pandemia, ya está por finalizar la emergencia,
Ya estamos haciendo cuenta el día viernes, sábado, fin de semana, qué pasará. Pero no debe desaparecer que los problemas que se presentaron son oportunidades para generar soluciones informáticas. Continúen con todas las evidencias de aplicaciones móviles en el área que ustedes crean conveniente y que, como lo dice aquí, busco el nicho de mercado, hago un estudio de mercado, ¿a quién le puedo vender mi sistema? En el área de desarrollo, pese a que he ido bajando en la facultad, es decir, de aproximadamente 100 estudiantes, yo diría que 5 de cada 100 estudiantes optan por el área de desarrollo. De los años 80 hasta el año quizás 2000, de cada 100 estudiantes nosotros teníamos 60, 70, 50, 80, es decir, más de 50 estudiantes optaban por desarrollo. A veces les entiendo que no opten por el desarrollo porque al inicio tengo que estar investigando, desarrollando, creando. A corto plazo, mediano plazo, no voy a tener un sueldo porque estoy trabaja y trabaja. Pero una vez que se tenga el software, la aplicación, yo puedo empezar a tener una generación de ingresos, puedo empezar a tener una generación de retorno de esa inversión. Ahí tenemos, por ejemplo, se me ocurre en este momento, Microsoft con su plataforma del Office, ¿sí? Vive creando, vive desarrollando, pero año a año está vendiendo las licencias actualizadas, ¿sí? Es una máquina de hacer dinero. Si se ponen ustedes a investigar, vean cuántos miles de millones tienen solamente el señor Bill Gates en su patrimonio. Entonces, jóvenes, vamos dándoles enfoque con todas estas apreciaciones técnicas que les estoy dando en gestión de proyectos. Bien. La evaluación, ¿cuándo la hago? ¿Cuándo empiezo a analizar? Ustedes tienen que empezar a analizar desde que tienen la idea de su proyecto hasta que entre a operar. Es decir, la evaluación se hace siempre. Si ustedes recuerdan, una de las imágenes del ciclo de vida del proyecto, el monitoreo y evaluación es siempre en el proyecto, nunca para. De esa forma yo puedo tiene que ser como el guardia y me puedo dar cuenta cuando falla y entrar con el plan de contingencia de solución y que se dé continuidad al servicio. Bien. Hay otros términos que también empezamos a escuchar. Quizás no sé ahorita ustedes dentro del área técnica con sus profesores, pero a medida que vayan incursionando en el campo profesional, se van a encontrar con los términos perfil, prefactibilidad, factibilidad. Donde el jefe le dice, ¿sabe qué? Preséntame un proyecto a nivel de perfil. Entonces, a nivel de perfil es una idea del proyecto en donde yo al menos determino el diagnóstico con juicio común, razonable, sin inventarse nada. No hay presupuesto, no hay un cronograma, hay una estimación aproximada. Si le dicen, pásenme el proyecto a nivel de prefactibilidad, ya tengo que presentar el diagnóstico con las fuentes fundamentales para justificar el diagnóstico, una probable solución, una inversión o presupuesto aproximado con un cronograma y ciertos aspectos técnicos. Mientras que el proyecto a nivel de factibilidad ya es el proyecto completo. La documentación del perfil, la documentación de la prefactibilidad, especificaciones técnicas, necesito poner ya un diagrama de acción del negocio, cómo va a interactuar el proyecto. Necesito ya establecer cómo voy a manejar el proyecto, no el sistema, el proyecto. Para el sistema también tengo que dar un manual de usuario y para el proyecto tengo que generar una idea clara de cómo va a funcionar el proyecto. Ustedes dirán, profesor, pero lo que usted está enseñando es para cualquier otro proyecto, más o menos para informática. Déjenme decirle, queridos alumnos, que la gestión de proyectos es genérica y la puedo adaptar a cualquier tipo de proyecto y específicamente al área informática. No importa si es un proyecto privado o no, no importa de qué área o sector, no importa si voy a generar un bien, un servicio, no importa si es en el sector público o privado, no importa el tamaño ni la localidad. Es decir,
Toda esta teoría que estamos generando acá, compartiendo y explicando, la pueden aplicar a cualquier campo profesional y de manera concreta al área informática. Preguntas, por favor. Dudas, aclaraciones. Bien. ¿Está claro, por favor? Me indican. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, gracias. Bien, aquí tenemos un cuadro en donde yo tengo cierta caracterización de los proyectos de acuerdo a si es un proyecto privado o no privado, ¿no? Proyecto social del gobierno, proyecto privado de cualquier persona que no pertenezca al gobierno. Bien. ¿Qué más debo tener claro? Miren que todavía no empezamos a caminar por donde hay que realizar las cosas. Estoy dándole un preámbulo de manera general para que vayan asimilando y vean cómo encajan. Bien, entonces, hay algunos criterios para identificar un proyecto. Primero, ¿qué voy a hacer? Ese qué voy a hacer, ese qué deseo hacer se llama políticas. Debo tener políticas para saber lo que voy a desarrollar. ¿Es posible hacer lo que quiero? Esas se refieren a las posibilidades, altas, medianas o bajas o nulas. ¿Es necesario hacer lo que yo planteé al inicio? Verifico si las necesidades son urgentes, son pertinentes y prioritarias. Si todo eso es positivo, entonces manos a la obra, eso es lo que se va a hacer. Esto me da el enfoque de que yo debo ser un administrador del proyecto. ¿Qué es un administrador de proyecto? Que enfoco desde el punto de vista técnico, que enfoco desde el punto de vista administrativo para tomar decisiones en base a información levantada. Bien. También lo habíamos visto, mi punto de partida es empezar a determinar un diagnóstico, generar una línea base, es decir, esto es lo que yo tengo que solucionar. Luego empiezo a hacer un seguimiento, un monitoreo. Cuando ya esté operando veo los resultados de impacto. Empiezo a establecer si valió la pena o no valió la pena todo lo que se realizó. Adicionalmente a esto, voy a darme cuenta si el proyecto fue exitoso o no. Bien. Sin embargo, en toda la literatura universal, en todo lo que escuchamos de los diferentes profesionales y profesores, las fases de los proyectos va a depender generalmente de dónde venga. Sin embargo, vamos a tomar como un referente al Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo establece en 6 ciclos la fase del proyecto. Empiezan con la identificación de la idea, la identificación del problema. Con el problema definimos los objetivos, se empieza a hacer la etapa de diseño. Una vez que se realizó el diseño, hay que revisar ese diseño, hacer ajustes, hacer correcciones hasta que se lo aprueba y posteriormente se empieza a ejecutar o a desarrollar. Esa ejecución, ese desarrollo pasa a una etapa de operación en la que yo voy realizando un monitoreo de cómo está funcionando. En otras palabras, esta última parte es como cuando operan a alguien y el médico le dice, véngase después de 30 días para ver cómo va evolucionando su postoperatorio. Entonces, en ese sentido, es como empezamos a establecer todos y cada uno de los elementos que articulan los proyectos. Pero bueno, hay una cosa particular. Si el BIC lo dice así, entonces me permití hacer una comparación entre lo que me dice el BIC y lo que me genera cualquier otra persona, cualquier otra institución. Cuando lo dice cualquier otra persona debe estar enmarcado en la teoría universal. No se tiene por qué inventar nada en lo absoluto. Y si se lo inventa, que lo fundamente. Bien. Ya sea el BIC o cualquier otra institución, todos los proyectos van a tener un inicio y todos van a tener un final. Bien, ahí tenemos las fases que me decía el BIC. Cualquier otra institución le llama inicio de ideas a la identificación de ideas,
La prefactibilidad le llama a la siguiente paso, luego la etapa de factibilidad, luego le dice la etapa de ejecución, la etapa de operación mantenimiento y la etapa de abandono. Es decir, desde el inicio de ideas hasta la factibilidad o hasta el diseño se llama preinversión y a partir de la ejecución hasta el abandono se llama la inversión. Diseño y desarrollo. Entonces, no hay vuelta que darle. No pretendo que se aprendan de memoria esta terminología, pero por lo menos ya tengamos una idea qué es tal o cual cosa. Y como nos damos cuenta, al menos prefactibilidad, que es diferente que factibilidad. Ejecución es diferente que factibilidad, entre otras cosas. Bien. También hay otra manera, otros le enfocan de esta forma, y tenemos aquí que la etapa de preinversión es considerada como la etapa de factibilidad y la etapa de inversión es considerada como la etapa de materialización. Diseño y desarrollo. Y lógicamente la operación del sistema. Bien, en este sentido, ya habiendo aclarado cómo deben interactuar el paso a paso de la ingeniería de un proyecto, es que debe haber una conceptuación lineal de inicio a fin. Deben ser pasos algorítmicos, pasos lógicos, que lógicamente, una vez que está finalizada una etapa, yo puedo pasar a la siguiente. Si detecto algún fallo, puedo regresar al paso anterior. De esa forma, yo voy estableciendo los ajustes necesarios a nivel de diseño. El orden de las ocurrencias de las actividades pues debe tener una precisión tal que no debo sobredimensionar, no debo sobrediseñar, ni tampoco debo subdiseñar o subdimensionar. Es decir, ni hacer más ni hacer menos. Debo hacer lo que se necesita. Bien. Todas las etapas son interactivas y también iterativas, que yo puedo ir revisando, puedo retroceder hasta no estar seguro. Incluso cuando estoy en la etapa de desarrollo, me puedo percatar o detectar que hubo un fallo en el diseño. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Parar y hacer ajustes correctivos. Bien. ¿Cómo nacen las ideas? Las ideas nacen de muchas formas, por percepción, porque lo vi, porque lo escuché, porque pude detectar en el trabajo, pude detectar a lo que me fui a una feria, a lo que fui a una conferencia, me dieron ideas de algo que a la final tenía curiosidad, ¿sí? Aparecen ideas preliminares en el área informática, en el área eléctrica, en el área del plan de negocios, y yo digo, bueno, en el área informática yo puedo hacer desarrollo de aplicaciones, puedo hacer asistencia remota, puedo hacer servicio técnico personalizado, puedo hacer digitalización de documentos, en fin, un sinnúmero de cosas que tenemos que irla materializando. Si no las materializo, quedan como una simple idea. Quedan como una simple idea. Si hay varias ideas, entonces tengo que empezar a jerarquizarla. ¿Qué significa jerarquizarla? Darles prioridad. ¿Cuál es primero y cuál es urgente? ¿Sí? También yo puedo detectar las ideas de los problemas de otros. Puedo detectar las ideas de afectaciones en ciertos sectores. Puedo detectar ideas de las oportunidades o posibilidades de solución que me percato dentro del mundo cotidiano. Bien. Dice que hay una clave de oro. No es necesario tener cantidad de ideas, sino buenas ideas. ¿Sí? No pierda tiempo en ideas innecesarias. Las ideas deben generar la posibilidad de solucionar necesidades, la posibilidad de crear un bien o generar un servicio, la posibilidad de qué tan grande voy a delimitar ese problema o ese proyecto o solución. Bien. Hay muchas fuentes para ideas de proyectos. Ya les indicaba, de lecturas, de informes, de asistir a una charla virtual, de asistir a una charla presencial, de
momento que me asomo a la ventana de mi casa, a la final se me viene la idea de un señor que tiene un negocio y cómo le puedo ayudar. En fin, hay muchas formas de generar las ideas a través de las fuentes. ¿Qué más tenemos? Una vez que ya establecemos la identificación de las ideas, entonces, como está aquí este jovencito, ¿a qué blanco debo apuntar? ¿A qué blanco debo apuntar? El blanco es el propósito de mi proyecto, es la razón de ser, es la dirección que yo le voy a dar a mi proyecto solución. Es importante que ustedes definan bien los objetivos, es decir, es importante que ustedes definan bien qué es lo que quieren solucionar. No al más o menos, casi que en forma precisa. Por ejemplo, yo quiero hacer aplicaciones móviles y digo, voy a hacer para deliveries de comidas de ventas rápidas o de ventas de comida rápida. ¿Sí? Miren, ven, ya lo delimité. Bien. Voy a comentarles algo. En uno de los trabajos de consultoría que tengo, me sorprendió mucho que los constructores, unos técnicos constructores andaban con su gafete de identificación, ¿sí? Su credencial, y ya íbamos a salir y el guardia se acercó, le dicen, jóvenes tienen que marcar la salida. Entonces yo pensé que ellos iban a bajar del carro y tenían que ir a la estación donde estaba el equipo para marcar la salida a través de cualquier medio. Pero sorpresa, el guardia tenía su celular, tenía su aplicación móvil y simplemente en esa aplicación móvil le señaló, voy a hacerlo de esta manera, esa aplicación móvil de teléfono le señaló la tarjeta de credencial y a través de un lector que tenía la aplicación logró marcar la salida de esos funcionarios. De verdad que me sorprendí. Entonces yo digo, ideas para los estudiantes. Pero a veces me preocupa que están en un letargo, que están dormidos, están en un profundo sueño, en donde creen que ahorita la preocupación es llegar a ser ingenieros, ahorita la preocupación es tener que buscar un trabajo cuando hay muchas oportunidades de que ustedes mismos generen trabajo, de que ustedes mismos empiecen a emprender sin necesidad de tener un jefe. El jefe pueden ser ustedes mismos, jóvenes. Bien. ¿Qué más necesito? Necesito que el objetivo incluya intereses particulares del cliente y del proveedor del servicio. Los objetivos son los que te generan las expectativas de tu proyecto. Deben ser precisos, deben establecerme pronósticos de éxito para pasar de una situación mala, actual, que me está generando conflicto, a una situación futura que tenga mejoras, a una situación futura que me dé mejores resultados y que esos conflictos se minimicen o se eliminen. Los objetivos deben, en su momento de describirlos, de definirlos textualmente, deben ir con un verbo infinitivo. No olvidarse. Bien. Para esto ustedes deben tener una línea base, un punto de partida, suponiendo hemos identificado un problema en la Facultad de Ciencias Informáticas. Ese problema de la Facultad de Ciencias Informáticas delimitadamente lo pude establecer en los laboratorios de práctica. Pero voy a especificar laboratorio 201, no sé, me voy a inventar en este momento, laboratorios de prácticas de redes. Miren, la Facultad de Ciencias Informáticas, en los laboratorios, específicamente en el laboratorio 201 de redes, he detectado que los equipos están obsoletos y se limitan las prácticas estudiantiles académicas. Miren, parto de lo general a lo particular e identifico. No digo que no hay laboratorio, no digo que el laboratorio está mal. Los equipos existentes en el laboratorio están obsoletos. ¿Qué me ocasiona eso? Limitaciones en las prácticas de los estudiantes.
llegamos a un punto también que es importante que lo tengamos claro. En mi época de estudiante, me hablaban de estos términos: eficiencia, eficacia, efectividad. No entendía. Años 80, años 90, no teníamos internet, no teníamos casi nada de informática aquí en Manta. ¿A dónde había que ir a consultar? A los libros. Ir a la biblioteca, sacar turno, ver si había espacio. Prestaba el libro, buscaba un autor, 2, 3, N autores, y cada autor tenía una definición diferente, y en vez de mejorar mi entendimiento de estos términos, me confundía más. Pues bueno, se me ocurrió la idea de buscar una estrategia para aprenderme, o por lo menos para entender los términos. Bien, entonces el término de eficiencia, eficacia y efectividad empecé a asociarlo con los recursos, personas, materiales, equipos. Empecé a asociarla con los procesos, procedimientos. Empecé a asociarla con los resultados. Empecé a asociarla con los resultados. Entonces, al final, yo tenía que darme cuenta cuál iba a ser mi meta de los resultados obtenidos versus los resultados que yo planifiqué al hacer uso de recursos y al hacer uso de ciertos procesos. Entonces, yo pude darme cuenta que podía comparar los resultados planificados con los resultados obtenidos. Entonces, la comparación o la obtención de los resultados, disculpen la redundancia, obtenidos con el material recurso establecido, lo asocié con la eficiencia. Bien, lo asocié con la eficiencia. Y luego, la comparación de los resultados obtenidos con los planificados, lo asocié con la eficacia. Bien, entonces llegué a la conclusión que la eficiencia es la gestión correcta de los recursos. Gestión correcta de los recursos. Si yo les doy $10 para que ustedes coman en la semana, por ejemplo, confiterías, ustedes tienen que administrarlo para todos los días. Bien. Eficacia, las metas obtenidas. ¿Qué tan cerca estuve? ¿Qué tan aproximado estuve o logré, en este caso, obtener lo que planifiqué con la realidad? Obtener resultados correctos. Mientras que la efectividad, en cambio, yo permití asociar la eficiencia con la eficacia, es decir, gestionar de manera correcta los resultados correctos, o simplemente hacer lo correcto correctamente. De esa forma me logré, más que aprender, entender las definiciones de eficiencia, eficacia y efectividad. Por ejemplo, yo tengo un insumo gasolina que voy a utilizarlo en un vehículo y dicen que por cada kilómetro de recorrido voy a utilizar X cantidad de galones. Es decir, va a tener un indicador. Ese indicador va a establecer un incremento o decremento entre lo que sucedió en la realidad. Entonces, un TIC para poder establecer, determinar, para poder establecer la eficiencia. Bien. Vamos a terminar antes de llegar a la parte de diseño y estudio para no cansarlos más. Llevamos casi 45 minutos. Bien, sobre el estudio y selección de las opciones. Bien, eso significa que cuando voy a determinar ya una posible solución, entonces yo ya tengo que ver cuántas opciones de solución tengo. Vamos a ver, una aplicación de desarrollo de software. ¿La voy a hacer aplicación móvil?
Bien. Segundo, esa aplicación móvil va a ser para iOS o para Android. Segunda opción macro, voy a hacer una aplicación de escritorio. Tercera opción macro, voy a hacer una aplicación web. Ya tengo 3 opciones. Entonces, sobre esas opciones empiezo a determinar las probabilidades de costo y de tiempo. ¿Cuál es mejor? Tengo que ver cuál es la opción técnica que me permita establecer la posibilidad de vender más mi producto. ¿Sí? Identificar las alternativas y de sobremanera cuáles están en función de la eficiencia, eficacia y efectividad. Bien, queridos alumnos, era lo que tenía programado para el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, al respecto. Preguntas, por favor. Preguntas. Todo claro. Bien. Antes que me olvide, ya fue compartido, ¿no? Ya fue compartido al compañero, compañera, coordinador de grupo, del curso, perdón, los grupos de trabajo. Así que ya pueden empezar a coordinar entre ustedes, pueden empezar a ver de qué manera ya establecen las diferentes opciones de trabajo y de interacción. Bien, si dentro del grupo hay alguien que se retira, pues quedarán los integrantes restantes. No hay opciones de cambio de grupos. Bien. Reitero, si no hay preguntas, de mi parte se les agradece, que tengan un buen día, nos vemos Dios mediante el día jueves y a revisar la información. También quiero incentivarlos a los estudiantes que tengan accesos simultáneos tanto a la plataforma del aula virtual, a la plataforma del TIN y al canal de YouTube, tendrán puntos adicionales. Desde luego tienen que evidenciar las entradas y las salidas a esas plataformas. Pueden ir haciendo capturas de pantallas, por favor, mucho cuidado con las trampas, que me puedo dar cuenta de los ingresos a las diferentes plataformas. Entonces, ánimo para que se incentiven con esos puntos extras. Que tengan un lindo día. Dios mediante, pues nos vemos el jueves. Bendiciones. Hasta pronto. Sí, señor Molina, todas las láminas en la plataforma. Se nota que no está revisando el material. Tenemos material desde la semana pasada ya ingresada, inclusive los videos de las clases.